Buenas tardes, amados hermanos. Vengo en esta hora para dar otra palabra de parte del Padre, una enseñanza para seguir siendo bendecidos y ser salvos. Y es, ama a tus enemigos. El día de hoy el Padre quiere que de este tema y que no solamente sea la enseñanza de aquellos que son nuestros enemigos terrenales, carnales, que entendamos que son ellos, sino quién es realmente nuestro real enemigo, que es un enemigo espiritual, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos con el tema, ama a tus enemigos. Dice la palabra en Lucas 6:28. Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Romanos 12:14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Lucas 6:35. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Dice en Mateo 5 del 43 al 48. También han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Qué nos trata de decir en esta palabra nuestro Padre? Que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, tenemos que bendecirlos, que nosotros no pagamos mal con mal, nosotros pagamos todo lo que nos den, nosotros siempre vamos a pagar con bien, porque somos hijos de Dios Altísimo. La palabra de Dios nunca nos va a decir que nosotros hagamos lo malo a nadie, porque Dios es bueno y Él da de lo que Él es. Y Él es bueno de verdad. Entonces en su palabra solamente dice, haz el bien. Haz todas las cosas como para el Señor, como para tu Dios, dice su palabra. Entonces, ¿cómo hacemos las cosas? De la mejor manera, para todos, para el que nos hace bien y para el que nos hace mal. Entonces, eso es lo que nos trata de decir nuestro Padre, porque si no seríamos igual que cualquier mundano, cualquier persona del mundo que no conoce al Padre. Porque ellos tratan bien a sus familias, a quienes los quieren, a sus hijos, ¿no? Sus familiares, a sus amigos. Y si tú haces lo mismo, no estás haciendo nada más. Estás haciendo una vida igual que una persona que no conoce de Dios. Pero una persona que conoce de Dios obedece la palabra. Y que dice la palabra que amemos a nuestros enemigos. Entonces tú obedeces. Es importante hacer la diferencia. Un hijo de Dios es diferente a lo del mundo. Un hijo de Dios obedece y hace lo imposible posible. ¿Por qué? Porque le pide la ayuda al Padre, al Dios de lo imposible. Porque muchas veces nosotros pensamos que hay cosas que no podemos hacerlo, pero en nuestra carne, ¿verdad? Nosotros no podemos. Pero nuestro Padre Celestial, Él lo puede hacer todo, si se lo pedimos. Dice la palabra en Mateo 7:8, el que pide recibe, el que busca encuentra y al que toca se le abrirá. Así que nosotros debemos pedir todas las cosas que no tenemos, pero que la palabra nos indica que debemos de hacer. Nosotros caminando en la obediencia, entonces nosotros pedimos, Padre, ayúdame a amar a esta persona que me hizo tanto daño, porque es su enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? La persona que nos hace daño, que no nos desea mal, que nos trata mal, ¿no? Que habla mal de nosotros. Son personas que pues están viviendo un momento muy difícil en sus vidas también, ¿no? Porque de lo que tiene el corazón habla la boca, dice la palabra. Entonces, de lo que viven, de lo que han pasado, de lo que han guardado en su corazón, de eso es que hablan, ¿no? Cómo actúan. Y entonces nosotros tenemos que entender eso, que el Padre nos dice, oren por ellos, bendíganlos. ¿Por qué? Porque son personas que están equivocadas, personas que no están entendiendo, que están trabajando no para el Padre.
aún siendo hijos muchas veces, porque aún siendo nuestros hermanos en la fe, o sea, se dicen que son creyentes, pero no están actuando conforme la palabra, porque están en desobediencia, porque la palabra dice que nos amemos los unos por los otros, y no están amando a su hermano. Entonces están en desobediencia, y por la misma desobediencia, entonces el enemigo les toma, el enemigo pone espíritus inmundos en ellos, y ellos pueden convertirse en personas todavía más condenables, ¿no? Por eso es que tenemos que orar por ellos, para que el Padre en su misericordia les ayude. Entonces ese es el sentir que el Padre quiere que tengamos, misericordia, que es el amor del Padre. Y en Proverbios 25 del 21 al 22 nos dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua, porque así amontonarás brasas sobre su cabeza y el Señor te recompensará. Es la palabra de Dios. Si tú haces lo bueno al que te hace mal, el Señor te recompensará, dice. Amontonarás brasas sobre su cabeza. O sea, la persona a la cual tú ayudas, pero esa persona te ha hecho mucho daño, no va a entender por qué tú la ayudas. Si va a decir, yo le hice tanto daño y me ayuda. Entonces él va a saber que eres un hijo de Dios. Tú, con tu testimonio tú vas a manifestar al Padre y esa persona va a querer. ¿Qué es lo que tiene esa persona? ¿Quién le ha enseñado eso? ¿Cómo es que puede hacer eso? Porque ellos en su carnalidad, ellos dicen, no, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo dar lo bueno a alguien que me ha hecho daño. Pero ellos lo ven en nosotros. Por eso es tan importante que nos convertirnos a hacer la voluntad del Padre. Aunque sintamos que no podamos, abre tu boca, amado hermano. Pide lo que no tienes. Si tú no puedes perdonar, dile, Padre, ayúdame a perdonar a esta persona. Yo no quiero tener enemigos, porque tú dices en tu palabra que yo tengo que amar a mi enemigo. Entonces yo no quiero tener sentimientos malos para con nadie, porque yo quiero obedecerte. Entonces el Padre lo va a hacer. Entonces, ¿pero qué tienes que pedirle? Tú tienes que pedirle, tienes que hacer la palabra, ¿no? Ya hemos dicho que el que pide, recibe. Entonces es importante que demos testimonio de que somos hijos de Dios. Y la única manera es haciendo el bien. Nosotros no hacemos mal, amado hermano. Nosotros no tenemos sentimientos malos por nada ni por nadie, aunque nos hayan hecho daño. Eso es la verdadera conversión. Por eso la palabra dice que somos nuevas criaturas en Yeshua, en Jesucristo, como usted le conoce. Y eso es ser nueva criatura, obedecer la palabra, porque Yeshua es la palabra. Entonces usted tiene que obedecer. Si la palabra dice que usted tiene que amar a su enemigo, usted lo ama y tiene que obedecer. Entonces eso es lo que el Padre nos quiere dar a conocer. Y el Padre nos dice, ¿verdad? En Primera de Juan 4 del 20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Luego dice, Primera de Juan 4 del 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces aquí el Padre que nos enseña, Él es amor. Y Él es amor para con todos, porque ya hemos leído que Él hace llover sobre justos y injustos, sale el sol sobre personas que son buenas y que son malas, porque Él ama a todos. El amor es para todos. Cuando uno tiene amor de verdad, que es el amor del Padre, es para todos, amado hermano. Y si usted no tiene esa clase de amor, usted no ha conocido al Padre. Usted no está verdaderamente convertido. Usted no es realmente un hijo de Dios. Y usted tiene que llegar a ser un hijo de Dios para recibir las bendiciones que Dios tiene para con usted. Porque usted tiene que parecerse a su Padre. Y nuestro Dios es misericordioso. Él da a quien no lo merece. Y así también nosotros, como hijos de Él, tenemos que tener las mismas características de Él. Dar bien a quien nos da mal. Así que, y sentirlo de verdad. Y usted se lo tiene que pedir. Dame amor, Padre, para todos. Dame de tu amor, de ese amor incondicional que es para todos. Dámelo, Padre, yo lo necesito. Dame el corazón de Yeshua. Pídalo así. Porque Yeshua amaba, porque Yeshua es el Padre. Dame el corazón de Yeshua.
Así pídaselo. Usted tiene que tener inteligencia para pedir conforme la palabra, porque es así. El Padre por eso dice, abre tu boca y pídeme. Él nos dice, porque ya hemos leído que a través de nuestra fe, que es nosotros hablando, pidiendo conforme la palabra, es que el Padre se mueve. Si nosotros nos ponemos mudos, no hablamos, no pedimos, Él no se puede mover porque usted no le está diciendo nada. Usted tiene que abrir su boca, abra su boca, en su boca hay poder. Acuérdense que el Padre hizo todas las cosas con el poder de su palabra, que es Yeshua mismo. Y hizo todas las cosas, así también nosotros tenemos esa autoridad de hacer, de crear, pero solamente cosas buenas. Nosotros no estamos para maldecir a nadie, nosotros estamos para bendecir, para que de nuestra boca salgan cosas que creen, que hagan cosas buenas, bendiciones, no maldiciones. Recuerde eso siempre. Nosotros no hacemos lo malo, nosotros hacemos lo bueno porque es la voluntad del Padre. Entonces eso es lo que nos enseña, nos empodera, el Padre nos da estas palabras para que sepamos cómo es que debemos caminar, cómo debemos ser en nuestra vida para crecer espiritualmente, porque cuando usted va obedeciendo cada palabra que usted va leyendo en la Biblia, en lo que es la palabra del Padre, usted va caminando, va diciendo, oh, esto dice el Padre, entonces usted toma autoridad, usted va tomando autoridad y espiritualmente usted va creciendo. Pero si usted va leyendo y usted se pasa a algo y usted dice esto yo no puedo, y entonces usted no le está creyendo al Padre, porque entonces usted no está teniendo fe. Entonces, ¿en quién ha creído usted? Usted no ha creído en Dios, porque la palabra dice que Él está con nosotros siempre, que Él nos ayuda. Dice que el que pide recibe. Entonces, usted tiene que tener la fe y la seguridad en quien ha confiado, en el Dios Todopoderoso, el Dios de lo imposible, el que hace posible todas las cosas, el que sacó a su pueblo de Egipto, donde estaba esclavizado. Él nos sacó de la esclavitud de vivir atados al diablo, porque antes éramos del diablo, por eso es que dice que nos sacó de esa esclavitud. Pero ahora cuando ya conocemos a Yeshua lo hemos reconocido como nuestro amado Señor y Salvador, caminamos en la palabra y obedecemos y nos vamos nutriendo de esa palabra, pero para eso tenemos que leer la palabra. Usted tiene que leer la palabra y seguir caminando en la palabra y creyendo que tal vez usted no puede hacerlo, carnalmente usted no puede, pero el Dios en que usted ha creído, sí, y usted le dice, Padre, sea honesta, usted mismo le dice, Padre, usted me dice que yo haga esto, pero yo no puedo, porque pasaron tantas cosas difíciles con esta persona, yo no siento que yo puedo amarle, pero yo sé que usted sí puede hacer que yo le ame, ayúdeme a hacer este mandamiento que usted me dice, ama a tus enemigos, ayúdeme, porque yo sé que usted sí puede hacerlo. Usted así le afirma, le afirma ese poder que tiene nuestro Dios, ¿no? De hacerlo imposible posible. Y Él se alegra que usted crea en Él, porque eso es creer, eso es tener fe. Y la fe es lo que mueve al Padre. Así que usted tiene poder en su boca, pero usted tiene que hablarlo. Usted tiene que pedirle lo que le hace falta. Usted le pide al Padre. Tiene que ser inteligente. Entonces, eso es lo que el Padre nos quiere enseñar. ¿Y qué es lo más importante? Que aprendamos a tener el amor del Padre. Cuando tenemos el amor del Padre, tenemos misericordia en nuestros corazones, porque Dios es misericordia. Él perdona a quien no lo merece. Él siempre va a perdonar. Cuando usted vaya a los pies del Padre y usted haga algo malo, ese es nuestro caminar, ese es el caminar de un creyente. No somos perfectos, el único perfecto es Dios. Pero cuando nosotros caminamos y a veces nos caemos, Él nos levanta. Entonces nosotros vamos al Padre y decimos, Padre, perdóname que yo hice esto y estaba mal, ¿no? Me enojé con mi hermano. Y entonces usted va y le pide perdón. Perdóname, Señor, que yo me enojé con tal persona. Y va a la persona también, si fue con una persona, y le pide perdón a la persona, le pide perdón, que le perdone por que se enojó, por lo que le dijo, o tal cual cosa. Y usted sigue caminando, se levanta, eso es levantarse. Y así caminamos los creyentes, equivocándonos. No es que a cada rato nos vamos a equivocar, no nos vamos a dar cuenta, pero es un proceso. Y el Padre se alegra en eso. ¿Por qué? Por eso Él nos ha dado su palabra, porque Él nos ama. Él nos ama y quiere bendición para nuestros hogares, para nuestras vidas. Quiere que nos empoderarnos de lo que nuestro amado Yeshua dejó. Cuando Él se fue, Él dejó autoridad y poder aquí en la iglesia, la Quejilá. Entonces, a través de eso, nosotros tenemos autoridad.
Y tomamos autoridad, ¿cómo? Caminando en la palabra, obedeciendo. Entonces es importante que usted sepa mirar a Yeshua, que es la palabra. Solamente, no importa la situación que usted viva, usted solo mira la palabra, obedece. Entonces, eso es lo que el Padre quiere que usted sepa, que usted puede caminar en su palabra, por más difícil que sea, solamente pídaselo y Él lo va a hacer. Usted tiene que tener inteligencia, pídale sabiduría. Dígale, Señor, dame sabiduría para caminar en tu palabra. Sí, pídeselo. Porque el Padre mismo dice, ¿no? El que me pida sabiduría, ¿cómo no? Yo no se lo voy a dar. Porque Él es Dios de sabiduría, Él es el que nos da la inteligencia, la sabiduría. Todo lo que usted perciba que le falta a usted, pídaselo. Si usted tiene incredulidad, dígale, Padre, quítame esta incredulidad. Lléname de fe, porque lo opuesto a la incredulidad es la fe. Lléneme de fe de su palabra. Yo le voy a contar aquí, yo le he hablado que aquí damos testimonio de lo que vivimos, de lo que yo he vivido. Y no se crea, yo soy carne también y el diablo me golpea porque pues él no quiere que predique, él no quiere que hable de pues lo que el Padre ha revelado en mi vida, ¿no? Y lo enseñe. Entonces, me vienen a veces, digamos, desánimo también, si predico o no predico. Y entonces me estaba viniendo un desánimo, entonces yo decía, no, yo no me puedo desanimar. Entonces comencé a decirle al Padre, ayúdame, Padre, a tener fe. Le comencé a pedir y entonces vino a mi mente, es el Padre, ¿no? Es el Padre el que pone el querer como el hacer, dice el Padre. Y de frente vino para que en mi mente que pidiera, dame la fe de Abraham. Entonces yo comencé a decir, Padre, dame la fe de Abraham, de nuestro Padre de fe, que es en la palabra, que por él comenzó todas estas bendiciones para un pueblo que es Israel. Dame fe, Padre, dame la fe de Abraham, de mi Padre Abraham, de nuestros antepasados, porque son nuestros antepasados, porque los que somos creyentes y hemos creído en Yeshua somos pueblo de Dios, Israel. Entonces dame la fe de nuestro Padre Abraham, dame la fe. Y en eso comencé a proclamar. Y es así como usted mismo también tiene que hacer. Comencé a proclamar y decía, yo tengo la fe de Abraham, yo tengo la fe de mi padre Abraham, yo tengo la fe de mi padre Abraham, lo declaro en el nombre poderoso de Yeshua. Y así, y comencé a declarar. Y sí, porque yo soy Israel. Y de frente me salió eso, porque yo soy Israel. Usted tiene que declarar que usted es Israel, que usted es pueblo de Dios. Porque así lo dice la palabra, que los que hemos creído somos pueblo de Él, pueblo escogido. ¿Y qué pueblo era su pueblo del Padre en la Biblia? Israel. Entonces usted tiene que decir, yo soy Israel. Y es poderoso esa palabra. Y decía, yo soy Israel. Yo soy Israel, yo soy Israel. Lo proclamo en el nombre poderoso de Yeshua. Y así me levanté. Todo eso que tenía, todo ese ánimo, todo se fue. Se esfumó. Y aquí estoy, predicando otra vez. Entonces, tenemos que agarrarnos de la palabra, de lo que dice la palabra, creer en la palabra, y eso nos va a empoderar, nos da autoridad y nos llena, y volvemos ahí a levantarnos, ¿no? No es que no siempre vamos a estar bien, va a venir aflicción, porque acá es una guerra, amado hermano, ustedes tienen que entender una guerra, el enemigo nos va a poner cosas negativas para que nosotros dejemos de hacer las cosas que quiere que el Padre nosotros hagamos, ¿no? Y Él siempre no va a tener pensamientos de desánimo, de obstáculos para nuestra vida espiritual, pero nosotros tenemos que levantarnos, a quien tenemos que escuchar es la palabra. Y entonces, para dar testimonio de la enseñanza que estamos dando, que ama a tus enemigos, nosotros leemos, dice, la muerte de Esteban. ¿Quién era Esteban? Era ayudante de los apóstoles, era un diácono, era el que le ayudaban a hacer algunas cosas en el pueblo del Padre, en el pueblo de Israel, y él también predicaba porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice su palabra, Hechos 7 del 51 al 60, y estaba hablando Esteban, y él decía, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros.
¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Miren qué lindo. Él le estaban matando, le estaban apedreando. Él sabía que iba a morir y le dijo a nuestro amado Yeshua que recibiera su espíritu. Y luego que le dijo al Padre, dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, porque estaban cometiendo asesinato y a un hijo de Dios. Y el Padre hace justicia. Así que por eso él intercedió para que les perdonara. Él mismo les decía: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué? Porque en Esteban estaba el amor del Padre. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Él tenía misericordia de Dios. Entonces eso vemos el ejemplo, ¿no? Que él les estaba corrigiendo. Él no les estaba corrigiendo porque estaba enojado, porque no los quería. Él los quería y él quería que se corrigieran. Decía: duros de servio, o sea, rebeldes, no hacen caso. Decía: a ustedes les ha sido enseñado la palabra y no hacen caso. Fueron asesinos, les decía. Entregaron al justo, o sea, al Mesías. No creyeron en él. Ellos fueron los que le entregaron. Y les estaba corrigiendo. Ustedes que solamente conocen la palabra, pero no obedecéis, decía. Pero no haces la palabra. Porque nuestro amado Yeshua predicaba y decía que seamos oidores y hacedores de la palabra. Eso es lo correcto. Pero ellos no solamente conocían la palabra, porque uno puede conocer, pero uno no está convertido si uno no lo hace. Uno tiene que hacer la palabra, uno tiene que obedecer, porque allí está la bendición. Como ellos no obedecían, ellos no estaban con el Padre. Entonces él les decía: conviertan de ese corazón negativo, malo, ¿no? Porque cuando uno no está convertido, uno hace lo malo, amado hermano. Uno camina en lo malo y no se da cuenta. Y uno sigue haciendo lo malo. Entonces él quería que se lo corrigieran porque él amaba a sus hermanos, al pueblo de Israel. Y él quería que vieran lo que no estaban viendo en ellos. Pero ellos se enojaban peor. Porque cuando realmente las personas, aun siendo creyentes, están cegadas, no ven su maldad. Porque así nos pasó a nosotros. Yo tampoco en un tiempo no veía mi maldad. No la veía, pero el Padre en el último proceso que tuve me lo hizo ver. Me enseñó con dolor y aprendí. Entonces es así como nosotros debemos de pedirle al Padre que Él nos enseñe a ver nuestra maldad. Eso es una oración también. Ayúdame a ver mi maldad, Padre. Yo no quiero hacer lo malo delante de ti. Yo quiero caminar en tu palabra. Quiero obedecerte. O sea, pídale así, ¿ves? Tiene que tener inteligencia para pedir. Entonces, es así como declaramos la palabra del Padre. En nuestras vidas, en nuestras oraciones. No queremos hacer lo malo. No queremos. Porque cuando hacemos lo malo también agredimos a nuestro Señor. Él nos mira y se pone triste por nosotros. Porque si usted, cuando su hijo no le obedece, ¿qué? ¿Se alegra acaso? No. Se entristece. Y así como cuanto más nuestro Padre que es santo se entristece de que no le hagamos caso, que no le obedezcamos. Entonces nosotros tenemos que caminar en su palabra, porque a través de eso nosotros adoramos al Padre. Cuando usted camina en la palabra del Padre, es una manera de adorarle, honrarle, porque usted camina en su palabra, le obedece, y el Padre mira y dice: wow, mi hijo me obedece y está caminando, y él se alegra. Él se merece que nosotros le hagamos felices.
Él se merece que le demos alegría, porque un tiempo le dimos mucho dolor cuando hacíamos lo malo y no veíamos nada de nada, cuando no teníamos su ley en nuestros corazones y hacíamos lo que se nos daba la gana. Y eso era dolor para el Padre, porque el Padre ama su creación y se entristece cuando nosotros hacemos lo malo, cuando hacemos lo malo a las personas. Pero cuando nosotros estamos en Yeshua, en la palabra, y nos hemos hecho creyentes, tenemos una obligación de obedecerle y alegrarle el corazón, honrarle con nuestro testimonio. Porque eso es la vida de un creyente. Porque así vive un verdadero creyente, esforzándose. Dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. Porque ser un creyente de verdad es ser esforzado y valiente. No temer a lo que los demás digan. Usted no tiene miedo de lo que los demás digan y hablen de usted. Usted tiene que tener temor de Dios, que es respeto a su palabra. Y usted obedece su palabra. No le importe si los demás le critican o hablen mal de usted. Usted a quien le responde y a quien le va a dar la eternidad no es el hombre, es Dios. Y usted le obedece a él. Porque él merece toda honra, gloria y alabanza. Porque para eso nacimos, para eso somos los hijos de Dios, para adorarle. Entonces usted con su testimonio, con su actitud, usted le adora. Porque un verdadero creyente tiene decisión y es querer obedecer. Eso es la vida de un creyente. Y así lo hizo Esteban, nuestro hermano. Y leemos también en la muerte de Yeshua, en Lucas 23 del 32 al 34. Y dice Lucas 23 del 32 al 34. Dice la palabra. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echaron suertes. Aquí también, nuestro amado Yeshua, qué mayor ejemplo que él, su Hijo amado. Jesús, como usted le conoce, dijo lo mismo, porque él estaba lleno del Padre también. Porque él vino a enseñarnos cómo debemos ser los verdaderos creyentes. Todo lo que él hacía, nosotros tenemos que hacerlo. Y él dijo de la misma manera, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él se daba cuenta que las personas que hacen lo malo no están bien, no están haciendo porque ellos quieran, sino que hay algo que los hace hacer. Y eso es lo que también quiere el Padre, que nosotros sepamos y reconozcamos, entendamos. Por eso es tan importante amar a nuestros enemigos. Entonces, y esa es la misericordia de Dios en nuestros corazones. Y Yeshua obviamente que la tenía que tener, porque es el Hijo de Dios Altísimo. Entonces, aquí vemos, ¿no?, los testimonios de ellos para enseñanza, porque eso es para enseñanza. Toda la palabra es enseñanza de cómo nosotros debemos comportarnos. Y eso es lo que el Padre quiere. Porque las personas que hacen mal, y nosotros también hemos hecho esas cosas, es porque teníamos demonios, espíritus inmundos que nos hacen hacer lo malo. Abrimos puertas y por medio del pecado ellos entran. Ya hemos hablado de alguna manera. Yo en este canal hablo de esa manera porque lo viví. El Padre reveló a mi vida desde muy joven esto. Yo no entendía en ese tiempo que me pasó. Yo ya lo he dado mi testimonio cuando deshonré a mis padres. Yo no entendía qué era lo que yo había hecho mal y yo sentía que algo me atacaba, pero yo no lo podía ver. Supuestamente yo estaba bien, yo me había hecho toda clase de análisis, pero yo sentía que por dentro había algo que atacaba mi alma, se podría decir, pero yo no sabía yo sabía que algo estaba atacándome. Y entonces es eso, es el mundo espiritual. Demonios me atacaban. Y por eso era yo mi sentir de esa manera, que yo moría. Entonces,
Aquí no estamos hablando de algo que no sea verdad, que es verdad. El que quiere escuchar, bueno, que él quiere entender el mundo espiritual, porque eso para todos, el mundo se rige así, el mundo se rige por un mundo espiritual y es importante que nosotros sepamos a qué nos enfrentamos y eso es lo que el Padre quiere que sepamos, qué es lo que entró a la persona que le hace hacer lo malo, son espíritus inmundos, puede ser enojos, iras, resentimientos, eh, hay tantas clases de espíritus, que es el pecado realmente, ¿no? Que entra, que nosotros dejamos, mentira, tristeza, dolor, porque todo eso es pecado, ya lo hemos mencionado cuando hemos enseñado que no tengamos odio, que no tengamos miedo, ¿no? Todas esas cosas, el dolor mismo trae cosas así, porque cuando entra el dolor por algún golpe que te dan un familiar, alguien que tú amas, hay un resentimiento, o sea, todo entra. Y si tú lo guardas, porque son cosas malas, y tú las guardas, eso cambia tu actitud, porque son espíritus que entraron en tu vida y te hacen vivir de una manera mal, ¿no? Eso es lo que te hace hacer lo malo en tu vida. Eso es lo que tenemos que entender. Son los demonios que entran en nosotros lo que nos hace vivir mal. Yo ya no soy la misma persona de hace unos cuantos años. El Padre sacó mucho demonio de mí. Yo también he dado testimonio de ello. Eh, y entonces yo pienso diferente. Todo ha cambiado en mí porque pues esas cosas salieron gracias al Padre. Y ese es el tema. Esa es la bendición que nosotros como hijos tenemos. La bendición que nosotros tenemos como hijos de Dios, que le hemos creído a nuestro amado Yeshua y hemos hecho la oración de fe, es que nosotros podemos ser liberados de esos demonios. Nosotros alcanzamos la liberación. ¿Y cómo se alcanza esa liberación? Cuando nosotros realmente nos arrepentimos de esos pecados. Asumimos esos pecados, sabemos que los hacemos y nos arrepentimos y pedimos perdón al Padre por esos pecados. Y después nosotros los tenemos que echar fuera, no los tenemos que quedar con esos pecados. Porque así era con nuestro amado Yeshua, sacaba los demonios, ¿verdad? Los echaba fuera. Entonces, así mismo nosotros tenemos que hacer. Nosotros pedimos perdón por el pecado. Por ejemplo, que sea un pecado de odio. Entonces, Padre, yo te pido perdón por el pecado de odio a tal persona o lo que sea, que usted tenga sentimientos. Y yo te pido perdón por ese pecado, me arrepiento de ese pecado, no quiero tener ese pecado, entonces yo acepto su perdón, Padre, porque el Padre siempre le va a perdonar. Entonces, usted acepta que el Padre le está perdonando y luego usted dice, yo renuncio, rechazo, reprendo el espíritu de odio en mí, yo lo echo fuera de mí en el nombre poderoso de Yeshua. Y eso se tiene que ir. Hay muchas maneras de hacer liberación. Esa fue una manera que yo fui liberada también. Y bueno, fue en ayunos también. O sea, son muchas maneras que podemos ser liberados, pero esta es una de las maneras que usted puede hacer, porque usted tiene autoridad sobre su vida. Usted es el que más poder tiene sobre su vida, porque es usted mismo y usted no quiere esas cosas en su vida y usted las saca. Todo rencor, toda ira, todo enojo en contra de alguien, usted también lo dice. Dice, pide perdón por eso y después lo rechaza, renuncia y reprende ese pecado y ese espíritu inmundo yo lo saco de mi vida en el nombre poderoso de Yeshua o de Jesús, como usted lo entienda, y eso tiene que salir. En algún momento, así, usted tiene que declararlo, pero con fe, creyendo, porque si no, eso no funciona. Usted tiene que declarar creyendo. Y el Padre le va a ayudar, ¿no? Y así también ora. Dígale al Padre, yo quiero ser liberada, Padre, ayúdame a mi liberación. Ayúdame, Padre. Y así usted también pida. El que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que toca, se le abrirá. Usted tiene que abrir su boca, amado hermano. Porque tenemos autoridad. Así como nuestro Padre creó las cosas con la palabra que era Yeshua, nosotros también tenemos autoridad cuando declaramos. Pero solamente para decir cosas buenas. Y esa es la palabra que el Padre quería que nosotros entendamos. Que nuestros enemigos, los que actúan mal, aún siendo creyentes, tienen demonios. Y mucho más los que son del mundo que no conocen del Padre. Todos hemos tenido demonios porque hemos venido del mundo. Y eso se asentó en nosotros, pero nosotros tenemos que echarlos fuera. Y esa es la bendición de Dios para con sus hijos. Ese es el pan de los hijos, esa es la gran bendición, la liberación. Que nosotros podemos ser libertados. Podemos ser liberados de demonios, ¿no? Lo cual no ocurre con el mundo. Los que no creen en Dios,
Ellos no pueden ser liberados porque la liberación lo hace Dios. Y Dios solamente libera a lo que es de Él. ¿Quiénes somos de Él? Lo que hemos creído en Yeshua. Porque a través de Yeshua se llega al Padre, ¿verdad? Cuando un día nosotros moramos, o sea, ya no estemos en esta tierra, nuestra alma va a ir con el Padre. Bueno, entonces eso es lo que quería el Padre que sepa, ¿no? Que tenemos que tener misericordia por aquellos que hacen lo malo, aun siendo nuestros hermanos en la fe, porque hay muchas, porque usted sabe que ya le he dicho que tenemos demonios y esos demonios trabajan en la vida del ser humano y tenemos que tener misericordia porque son demonios trabajando en nuestros hermanos. ¿Y qué pasa si ese demonio, o mejor dicho, la persona, nuestro hermano, se muere así? Es condenado, porque aquel que no se arrepiente estando en vida y pide perdón al Padre no se puede ir con él. Porque nada de cosa inmunda entrará al reino de los cielos, dice el Padre. La única manera de ser limpio es pidiendo perdón al Padre antes de irse de la tierra. Si usted pide perdón antes de irse de la tierra al Padre, usted se va con el Padre, porque ya está limpio. El Padre lo perdona y usted está limpio, entonces se va con Él. Pero si no, no. Entonces tenemos que tener misericordia de aquellos que hacen mal, sea quien sea creyente o no creyente, porque hay espíritus inmundos. Como así también lo hubo en nosotros, está en ellos también. Entonces tenemos que orar, por eso el Padre dice que oremos por ellos, porque cuando nosotros pedimos, el Padre lo va a hacer. Entonces, como Padre, usted ayude a esta persona a que le conozca, a quite esos espíritus inmundos de oramos así, y así hacemos algo bueno por ellos, por nuestros hermanos, y por quienes no lo son, por todos hacemos lo bueno, porque esa es la palabra del Padre. Entonces, eso es lo que quiere el Padre, que nosotros entendamos, y también quiere que entendamos que hay una guerra espiritual, y que nuestra lucha es contra el diablo y sus emisarios, ¿no? Contra los demonios, potestades, lo que él dirige, porque ellos tienen un ejército también. Así como el ejército del Padre somos nosotros los hijos, él también tiene un ejército, ¿no? Y bueno, y los ángeles también, que nos ayudan. Dice la palabra en Efesios 6, del 12 al 14. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces aquí nos dice, ¿no? Nuestra lucha no está con el hombre, sino con los espíritus inmundos que están en el hombre. Por eso nosotros no tenemos por qué enojarnos con la persona, porque más bien tenemos que tener misericordia, porque si la persona muere con esos demonios, se va a condenación. O sea que no se arrepiente. La persona tiene que arrepentirse. Por eso es tan importante que nosotros oremos y bendigamos a estas personas para que el Padre haga algo por sus vidas, siendo nuestros hermanos o no. Tenemos que tener misericordia. Porque si no, dice, el amor del Padre no está en nosotros y no hemos conocido a Dios. El amor del Padre, de Dios, es amor para todos, no hace excepción de personas, no diferencia a nadie. Él ama a los buenos y justos, a los buenos y malos, a los justos e injustos. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Esa es la obediencia a la palabra. Y dice que cuando nosotros hacemos la palabra, vamos a ser bendecidos. O sea que si usted no ama a su enemigo, usted no está obedeciendo y por tanto usted va a alcanzar maldición porque viene algo en contra de usted porque usted no quiere obedecer. Y eso es lo que le dice el Padre. Esa es la estrategia de guerra del diablo. ¿Cómo vas a perdonar si este te hizo esto? ¿Cómo vas a perdonar? No puedes. ¿Y eso por qué? Porque el enemigo no quiere que usted crezca espiritualmente, porque cuando usted camina con el Padre y usted obedece y va cada cosa que va aprendiendo, usted lo hace, usted va teniendo mayor autoridad espiritual y usted va a pisar al diablo y el diablo no quiere que usted crezca porque sabe que lo va a pisar. Y entonces a él no le conviene que ningún creyente crezca. Hay muchos creyentes que no han crecido, están bebés y morirán bebés tal vez. Pero usted tiene que saber que nosotros tenemos autoridad cuando obedecemos la palabra. Cuando cada cosa que dice el Padre nosotros la hacemos y crecemos espiritualmente. Ya no somos bebés, no somos maduros. Y ya no estamos tomando leche, sino comida. Y entonces eso es lo que el Padre quiere, que tomemos la autoridad que Él nos entregó. Porque ¿qué dice su palabra? Que hollaremos serpientes y escorpiones, que son demonios, o sea que los pisaremos a los demonios, al mismo diablo, y a todo lo que enfrentemos espiritualmente cuando obedecemos la palabra.
Usted tiene que aprender a poner una cubierta con la sangre preciosa de nuestro amado Yeshua, porque la sangre preciosa de Yeshua es poderosa. Cubre a su casa, a su familia, a sus hijos con la sangre del Cordero. Usted lo declara, yo cubro, y así va haciendo la palabra. Eso es hacer la palabra, eso es tomar la palabra con poder, creyendo que el Padre lo va a hacer. Entonces, todas esas cosas usted por eso es tan importante que usted coma la palabra, para que usted sepa qué dice la palabra y usted lo toma para su vida, para lo que usted necesita. Entonces, eso es lo que dice. Y dice en Lucas 16:8, y es que para entender sus propios negocios, la gente de este mundo es más astuta que los hijos de Dios. Y Mateo 10:16 dice, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. ¿Por qué? Porque dice el Padre que seamos astutos, tenemos que ser astutos, no seguir las maquinaciones del enemigo, no permitir que Él nos hable al oído y decir, no hagas esto, ¿cómo vas a hacer si Él te hizo tanto daño? O sea, nos está estancando y nos está robando nuestra bendición, porque cuando no obedecemos hay bendición que nos la roban y más bien viene maldición a nuestra vida, porque la desobediencia trae maldición, amado hermano. Tiene que entender que el enemigo no quiere que usted crezca espiritualmente porque lo va a pisar. Usted va a tener autoridad para hacer muchas cosas. Recuerde la palabra que dijo nuestro amado Yeshua, que haríamos las mismas cosas que Él hizo y aún mayores, dijo. O sea, usted ya imagínese cuántas cosas podremos hacer, ayudar a tantos hermanos que necesitan de nuestra ayuda. Entonces es importante que usted obedezca para que tenga esa autoridad que el Padre ya entregó y que usted simplemente tiene que arrebatar. Así que, amado hermano, acá hay una guerra de astucia. Usted tiene que ser más astuto que el diablo. Déjese de orgullos, déjese de cosas que le pasaron. A todas las personas nos han pasado tantas cosas muy malas y tal vez a algunos más que a otros, pero a todos nos pasó. Y estamos aquí y tenemos que seguir la voluntad del Padre, porque Él hizo todo por nosotros. Él hizo todo, Él pagó todo en esa cruz. Él pagó todo en esa cruz. Todo lo que venía en contra de nosotros, Él lo pagó. Y tenemos esa libertad de que cuando venimos a los pies de Yeshua y creemos en Él como nuestro Señor y Salvador, entonces nosotros asumimos, Él nos entrega esa autoridad. Ya no tenemos que pagar nada, ya somos sanos, somos libertados, somos sacados de toda inmundicia. Y ahí empieza nuestro hacer en nuestras personas, de ya no ser las mismas personas de antes, sino tomar el poder que Dios nos ha dado para libertarnos, sacar todo demonio de nosotros, todo espíritu inmundo, ser nuevas criaturas, como dice. Eso es ser nuevas criaturas, ya no ser la misma persona, sacar todos los espíritus inmundos que hay en nosotros, libertarnos. Y eso es lo que quiere el Padre que usted entienda. Él me dio esta palabra de Deuteronomio 20 del 1 al 4. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Yahweh tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Yahweh vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Eso nos dice a nosotros, yo voy contigo a la guerra. Y nuestro Padre Celestial nunca ha perdido una guerra. Él es un guerrero. Él es Yahweh de los ejércitos. Y Él va delante de nosotros peleando nuestras guerras, nuestras batallas. Nosotros solamente tenemos que tener la fe y la convicción de quién hemos creído. Y no dudar de nada, no tener incredulidad, sino simplemente creer en la palabra, la fe. La fe es lo que le mueve al Padre a hacer lo que nosotros queremos que Él haga. Porque eso es fe. Es lo que la fe es lo que lo mueve al Padre, amado hermano. Hemos enseñado eso, es la fe. Y eso es lo que usted tiene que tener. Fe en la palabra, en Yeshua. Caminar en la palabra. No se detenga, amado hermano. No pierda sus bendiciones que el Padre ha dado para un pueblo. Para un pueblo que creyó con ese gran sacrificio de nuestro amado Yeshua. Él lo hizo todo. Él hizo todo en esa cruz, en ese madero. Y Él sufrió mucho. Él pagó el precio por usted, por mí, por todos aquellos que creyeran en Él. Él lo hizo todo. No hay nada que el diablo nos pueda reclamar. Somos libres de todo.
Podemos ser libertados de todo y vivir libres de todo, de toda condenación, de tristeza, de dolores, de lo que sea, porque estamos en victoria, somos más que vencedores, por eso dice la palabra, porque vivimos en victoria, aquellos que de verdad creen, porque los que creen de verdad arrebatan todo eso. Así que, amado hermano, sea valiente, arrebate sus bendiciones, no se quede estancado, no le haga caso al diablo, el diablo no quiere que usted crezca, porque sabe que le va a pisar, y tiene miedo, él tiembla. Usted no tiene que tener temor al diablo, ni a sus emisarios, ni a sus demonios, a nada. Los hijos de Dios somos más que ellos. Hollamos serpientes y escorpiones, dice su palabra. Y eso es pisar demonios, principados, lo que sea. Lo que sea que el diablo haga que se levante en contra de nosotros y hasta él mismo. Entonces usted tiene que creer en esa palabra. Usted tiene que apoderarse de esa palabra. No tenga miedo, porque el tener miedo es pecado también. Usted tiene que, entonces, si usted tiene miedo, entonces diga, Padre, ayúdame a ser valiente. Así, mira, todo lo que usted, conforme la palabra, que dice que esfuérzate y sé valiente. Ayúdame a ser esforzado y valiente. Ayúdame a cumplir tu palabra, Padre. Pídaselo, y el Padre se lo va a dar. Todo lo que usted pida, Él se lo va a dar. Todo lo que usted necesite. Abra su boca, hermano. Usted tiene autoridad. No se deje de nada ni de nadie. Acuérdese que cuando usted estaba viviendo, no conocía la palabra, el diablo hizo con usted lo que quiso, porque conmigo hizo lo que quiso. En ese tiempo en el cual yo transgredí los mandamientos de mi padre, él hizo lo que quiso, me tenía pisoteado. Pero yo desde ahora digo no más. Yo soy la que los piso, yo soy la que los tengo debajo de mis pies y ahí se quedan. Y yo no me voy a dejar nunca más, porque yo sé lo que es vivir en la ignorancia de la palabra. El diablo se aprovechó porque no conocía del Padre. Y él hizo lo que quiso y me revolcó. Me hizo sufrir mucho. Y yo sé que a muchos de ustedes también. Entonces ahora levántese, amado hermano. Usted tiene autoridad y usted puede hacer lo que usted quiera si usted tiene fe y le cree al Padre, a su palabra. Así que eso es lo que el Padre quiere que usted sepa, que en quien tiene que pelear es en contra del diablo y sus emisarios, los demonios. Es en él, en que tiene que fijar su mirada. Usted tiene que golpear las tinieblas, tiene que declarar, cubra su casa, cubra todo. Y dice que atamos y desatamos. Y usted ato demonios de lo que han venido a mi casa, los ato y los envío a los abismos en el nombre poderoso de Yeshua. Ate. Y así es el cumplimiento de la palabra. Tenemos autoridad, pero usted tiene que apropiarse de que usted es un hijo de Dios, tener identidad de hijo. Usted tiene que tener identidad de hijo del Dios Altísimo, Yahweh Sebaón. Usted sabe que es hijo, pueblo de Israel. Tiene que creerlo en su corazón. Y si usted no lo cree, usted pídele al Padre que usted tiene que tener fe. Pídale lo que usted necesite, amado hermano. Abra su boca. No tenga miedo, porque tiene un Dios poderoso que es el Dios de lo imposible. Siempre recuerde eso y que le ama, que nos ama a todos y por eso ha dado todas estas bendiciones para nosotros arrebatarlas. Pero tenemos que entenderlo, que nuestra guerra es contra el diablo. Y el diablo lo único que hace es engañarle y hacerle creer que su lucha es contra aquel que habla mal de usted, aquel que es su enemigo, que le hizo daño. Eso es lo que él pone para que usted pelee. Pero si usted pelea en su carne con esa persona, usted está en desobediencia y viene maldición sobre su vida. Qué astuto es el diablo cuando él pone todas esas cosas en el ser humano. Yo me río ahora porque ya entiendo, ¿verdad? Todas esas cosas. Y cuando vienen cosas malas, personas que no, pues, no les voy a agradar, porque pues al que habla la palabra y al que obedece, el diablo levanta a muchas personas. Entonces, yo simplemente veo que la palabra es verdadera, ¿no? Que se levantan contra uno, pero uno sigue caminando porque la obediencia es para el Padre y el Padre es el que nos ha dado todas las cosas y a Él es al que vamos a honrar con nuestra acción, con nuestra actitud, con nuestra obediencia, porque a Él es toda la gloria, honra y alabanza. Y así le adoramos con nuestra obediencia. Ese es el mayor regalo para nuestro Padre, nuestra obediencia, amado hermano. Y bueno, espero que sea de bendición esta palabra, que usted haya entendido lo que el Padre quería entregarle, que su guerra nuestra no es contra la persona, que hay que tener misericordia de la persona si muere así, va condenada. Pero nuestra guerra es contra el diablo, y al diablo, cuando nosotros obedecemos, le damos en la cabeza, en esos cuernos le damos, amado hermano, porque a él no le gusta que obedezcan, porque hay un crecimiento espiritual y él sabe y tiembla de aquel creyente que obedece.
y, y el Padre le ama. Por eso Él trae su palabra, para que usted se empodere de ella y salga victorioso siempre. Nosotros siempre salimos victoriosos, hermano. Nos caemos, pero nos levantamos porque estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Acuérdense. Y crea en Yeshua, nuestro amado Yeshua, que es el mismo Padre hecho carne, que es su palabra. Bueno, espero que sea de bendición esta palabra y bueno, que el Padre les bendiga a todos. Amén.